Entonces, haciendo como cada sesión una recapitulación, no tanto de todas las sesiones que hemos tenido, sino de hacia dónde vamos y cuál es el propósito de esto, más allá de compartir un rato ameno los viernes, así sea virtualmente, porque pronto vamos a hacerlo en persona. Pues si reflexionamos sobre estos cuatro términos, antropos, ethos, daimon y nous, lo que pretendo compartir es de manera muy personal un mapa desde el cual, comprendiendo este cuerpo, puedo entender el cuerpo de los demás, como lo vamos a estar viendo, no solo el cuerpo, sino también la psique, como lo vamos a estar viendo en este segundo bloque. Hoy vamos a hablar, como podemos ver en pantalla, de, aunque es muy general la manera en que lo planteo, supervivencia, civilización, costumbres, vamos a hablar de una reflexión de un autor que a continuación les voy a mostrar acerca de pues cómo llegó esta especie que somos a teniendo incluso muchas más desventajas que ventajas biológicamente hablando que el resto de los animales, desde un rincón ahí sin molestar a nadie en África a prácticamente ser los causantes de la protección o destrucción de este planeta. De modo que, si bien el título dice supervivencia, civilización y costumbres, vamos a hablar más que de la historia universal, que aún tengo que estudiar a detalle. Sin embargo, el propósito de este grupo es justamente compartir y haciendo ese mosaico de ideas, ¿no?, con las que nos podamos llevar más conciencia al final de hoy. Una reflexión, pero en este caso guiada por este autor llamado Yuval Noah Harari. Bien, ya llegó alguien más. Siempre aprovecho estas recapitulaciones para que antes de iniciar el tema, cualquier demora, sobre todo hoy que llovió, no nos comprometa a los que llegan un poquito después. Entonces, conozco mejor, o por lo menos ya reflexiono más acerca de los procesos y los sistemas y la interconexión de ellos, de mi cuerpo, su influencia y a la vez el efecto de la psique sobre ella, o sea, la retroalimentación entre el cuerpo y la mente, que esto se conoce como psicosomática. Lo voy a poner en el chat en caso de que no se entienda mucho mi pronunciación. Y ya que entiendo un poco como si fuera un dispositivo, no me quiero poner muy robótico aún, ya puedo empezar a reflexionar sobre la programación de otros individuos y a su vez de los grupos. Por lo tanto, después de que veamos este bloque de ethos, en el cual pretendo, como ven en el temario, que además de reflexionar de la historia a grandes rasgos desde el paleolítico a la fecha, si se fijan, tres de las cuatro sesiones, de la segunda a la última, se centran en no tanto el pasado, sino en el presente y el futuro. De modo que creo que es un momento muy interesante y emocionante para estar vivos, pero también y sobre todo después de ver la reflexión de este autor, Noah Harari, sí me entra un poco de ansiedad, pero no pierdo la fe sobre cuáles van a ser las paradojas e incluso dificultades de este siglo. Una vez que hemos visto hacia dónde como especie y como portadores de la tecnología y de los sistemas sociales que para bien o para mal, para mejor o peor organización, nos pueden llevar a la prosperidad o al caos, vamos a llegar al tercer bloque, que es Daimon. Y ahí vamos a profundizar ya no tanto en lo exterior como en lo interior. Y cuando hablo de daimon, que es la raíz de demonio y o destino, hablo de esa multiplicidad de yo. Es decir, yo puedo decir, yo soy como cada viernes Rudolf, pero la verdad es que nada más hoy ha habido varios Rudolfs. Y hay algunos que son nocivos para
mí, por así decir, y hay otros que son benéficos. Y esa especie de congreso o de parlamento que tenemos dentro, que a veces se pone de acuerdo, a veces no, y genera estragos o maravillas, va a ser el punto del tercer bloque. Cómo psíquicamente nos gobernamos nuestros demonios. Y finalmente el cuarto bloque Nus ya va a involucrar a ese invisible protagonista según todas las religiones, porque aunque nos sentimos, sobre todo gracias a estas revoluciones tecnológicas y modernas, nosotros los protagonistas, las protagonistas, pues desde la antigüedad se habla de que solo somos personajes secundarios del verdadero protagonista, que es el universo, o Dios, o diosas, o Elohims, o como cada una de las mitologías, religiones, los Olo o La denomina. Pues bien, dicho eso, espero que esa breve, o no tan breve, descripción nos ubique en este recorrido, porque la idea es que una vez que terminemos, volvemos como si fuera un bucle al punto de partida, pero conscientes de todas esas dimensiones inferiores y superiores, y cómo estamos en este enorme caleidoscopio de elementos internos y externos, microcósmicos y macrocósmicos. Quizás lo único que podamos obtener al final sea un mejor sentido del humor. Pero eso ya sería un gran progreso, sin duda. Ok, pues vamos a hablar ahora sí de la raíz de ethos. Ethos es una palabra con diferentes significados, no contrapuestos sino complementarios. El más antiguo de estos es guarida. Recordemos que ethos es la raíz de ética. Entonces cuando hablamos de ética, basándonos en estas definiciones que vamos a seguir leyendo, ya tenemos que, ok, la ética de alguien es su guarida. La raíz de ethos es refugio de animales, el lugar en el que acostumbran a habitar. Esto es muy interesante porque a nivel nervioso, como estuvimos viendo en las sesiones anteriores, ya podemos empezar a dimensionar cómo la ética, eso que tanto buscamos y profesamos, no es más que una forma psíquica de mantenernos en una cueva, ¿no? No por no salir al mundo, sino al contrario, por mantenernos refugiados dentro de nosotros mismos en el mundo. Más tarde, ethos también se usó para referirse a la habitación de la humanidad, a la morada que habitamos. Hablábamos de la primera acepción, ¿no? La más arcaica. En su segunda acepción, ethos, con epsilon, originalmente está escrito con eta, significa también hábito, habitar, ¿no? Después de todo, costumbre. Hábito refiriéndose a una acción reiterada, a una repetición consciente, no mecánica, a una perseverancia, una fidelidad a uno mismo. Y bueno, continuamos. Ethos es también carácter. Esto es una marca distintiva que se graba como los caracteres de un teclado. Pero en este caso hablamos de una marca que se graba en el ser, dándonos identidad. Más radicalmente, carácter se refiere a una manera de ser, a un modo de ser adquirido, no otorgado ni grabado, sino impreso a través de la praxis. Esto es, combinar la teoría y la práctica. ¿Cuál es el ethos del filósofo? ¿Cuáles son las características, es decir, los rasgos del carácter que, independientemente de los modos de ser de cada uno de nosotros, nosotras, participamos en común o deberíamos aspirar a participar de este ethos? No hablamos de una postura meditativa, sino de una disposición o actitud, un modo de ser para o un modo de estar ante o de ser con. Dicho de otro modo, el carácter es el modo de ser y estar, y en el sentido de cómo disponerse ante el otro, ante lo otro, es el modo de relacionarnos con el mundo. Volvemos al punto, ¿no? Ética, nuestra manera de relacionarnos con el mundo, no sentados viendo cómo pasa el tiempo, sino a través de modelarnos a través de la praxis. Y bueno, ya
Pueden ver que ahí está la fuente. Si alguien quiere tomar un screenshot y consultar, es un súper artículo. La verdad es que lo recorté solamente en ese bloque de Ethos porque curiosamente es un artículo donde citan a Heráclito, como pueden ver en el link amarillo abajo, en una de sus frases donde usa curiosamente 3 palabras, que no es coincidencia que las haya escogido, de este programa. La frase es Ethos, Anthropos, Daemon. Y ustedes dirán, no, pues nada más agarró el programa del Rudolf y modificó el orden de las palabras. Pero en realidad Ethos, Anthropos, Daemon se traduciría como la ética del ser humano forja su destino. Es decir, que nuestra manera de relacionarnos con el otro y lo otro, y cuando digo nuestra manera de... Cuando digo que la ética es nuestra forma de relacionarnos con el otro y lo otro, lo voy a repetir una última vez. Bienvenida, Getsemani. Cuando hablamos de ética, cuando hablamos de esta morada en la que habitamos, no hablo nada más, como vimos aquí en el texto, en el primer párrafo, del significado más antiguo, que es refugio, guarida, cueva, física, sino en todo caso vamos a subrayarlo brevemente para que no haya duda. Permítanme. Dice aquí, ethos en su significado más antiguo es refugio, guarida, lugar donde se acostumbra a habitar, habitación para la humanidad, morada. Adicionalmente se le define como hábito o costumbre, siendo el hábito una acción que se repite, algo que repetimos conscientemente, no víctimas de estar dormidos mecánicamente. Es decir, una fidelidad a nuestra propia mejora, a nuestra propia modelarnos. Adicionalmente hablamos de un carácter, una marca que se queda impresa. Sin embargo, también tenemos que es una forma de ser, algo impreso a través de nuestra práctica. Por lo tanto, hablamos de que el ethos, que es la raíz de ética, todos decimos, sí, es una persona muy ética, o sí, yo tengo una ética muy sólida, o muy firme. Pero pues, ok, más allá de que podemos relativamente entender qué queremos decir, es muy interesante ver la etimología, porque entonces dice una persona que usa esas palabras que tiene una cueva muy grande, y tal es su ética que tú cabes en su cueva. Por eso es que en esa última definición, ethos, dice aquí, no solo es una postura meditativa, porque también es una cuestión de interacción. No es nada más yo a mis adentros, sino también hacia afuera. Es mi modo de ser para, o modo de estar ante, o de ser con. Dicho de otro modo, es cómo me dispongo ante, por eso la palabra mágica es lo otro. Porque aquí podemos decir que todos somos bien compas, ¿no? Y bien amigos y estamos en confianza, pero en el momento en que un extraño entra, en el momento en que alguien que no nada más ustedes, sino yo mismo, quizás porque más allá de mi círculo cercano de amistades que está al tanto de este programa, llegó por otro medio, pues hay una otredad más allá de que estemos en un fin común, y en todo caso ese fin común dicta esa ética que gozamos en este espacio. De hecho, esta sala de Zoom es como una cueva, ¿no? Virtual. Por lo tanto, hablamos de ese modelado que hacemos de nosotros mismos en la teoría y práctica, cómo nos disponemos hacia el mundo. ¿Y por qué toda esta definición? Pues porque en la reflexión que vamos a ver hoy de este autor, Yuval Noah Harari, de un libro muy interesante titulado Sapiens, y pueden ver el subtítulo, de animales a dioses, él narra de manera muy muy interesante, muy amena, la historia de esta especie que somos.